Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos los amigos televidentes. Hoy voy a conversar nada más y nada menos que con el doctor Julio Castro, infectólogo, y bueno, lo conocen en el país por lo que ha hecho en contra de las infecciones y en favor de la salud de los venezolanos. Y Julio Castro ha tenido en este programa una siempre bienvenida. Y otra vez, bienvenido. Gracias, Carlos, un placer estar aquí como siempre. Para mí. Doctor, ¿cuál es la situación en este momento en Venezuela de esto que llaman coronavirus? Fíjate, siempre me gusta empezar por el mundo y después contextualizar a Venezuela. En el mundo, si ves el mundo como un solo país y ves la curva de crecimiento de los casos o de crecimiento, el mundo está en un momento de subida, ¿okay? Ya, digamos, el mundo había pasado una primera ola en marzo-mayo del 2020, después una segunda ola en el otoño del año pasado, y ahorita está como en una tercera onda, fundamentalmente expensas de países como Estados Unidos y algunos países europeos en este momento. Entonces, bueno, el mundo está camino a un nuevo brote, y en el caso de Venezuela, Venezuela tuvo una primera onda pandémica entre septiembre y noviembre del año pasado, y posteriormente bajó hasta noviembre y empezó a iniciar en enero, y desde enero hasta aquí ha mantenido un ascenso primero muy vertical y posteriormente se ha mantenido una transmisión alta sostenida en el tiempo. Llevamos casi para 20 semanas seguidas de transmisión alta. Moraleja, en la situación en Venezuela no ha bajado la transmisión, no ha bajado, según el número oficial estoy hablando, y en el mundo ha tenido alzas y bajas. Y estamos en un momento que llamamos la sincronía de la epidemia. ¿Por qué? Bueno, porque Colombia tiene un ciclo, Venezuela tiene otro, Chile tiene otro. En el primer año todos más o menos íbamos igual, bastante parecidos, pero empiezan por razones de los pueblos o las razones de cómo la gente se agrupa a ver epidemias asincrónicas. Entonces baja en la India, sube en Brasil, baja en Colombia, sube en Perú, y empieza a hacerse más difícil interpretar el fenómeno como un fenómeno único, homogéneo. Empieza a ser más heterogéneo. Bueno, pero en el caso venezolano concretamente, las consecuencias. Bueno, seguimos viendo casos con COVID, seguimos viendo casos severos. A diferencia quizás de los países industrializados, fundamentalmente los países europeos y Norteamérica, en Venezuela la tasa de vacunación sigue siendo muy baja, y eso hace que quizás la amenaza mayor en este momento para la región y por lo tanto para Venezuela es el ingreso de la variante Delta, porque se sabe que la variante Delta tiene una capacidad de transmisión, o sea, la capacidad de transmisión entre una persona y otra del COVID en relación a la cepa nativa o a la variante nativa es casi el doble. Eso significa que en una misma situación social la capacidad de transmisión puede hacerse muy rápida, muy extendida, como pasó, por ejemplo, en la India, como está pasando en Estados Unidos. Entonces, creo que en el contexto venezolano la incorporación de la variante Delta es el elemento más importante, sumado a que tenemos baja penetración de vacunación. Estamos en un momento alto de transmisión, pero pudiéramos ir a un momento más alto de transmisión, pudiera bajar también, no lo sabemos, cada vez nos cuesta más predecir qué va a pasar con la epidemia, pero teniendo ese escenario servido en Venezuela, creo que probablemente vendrán en las próximas semanas, diría yo, quizás 3, 4, 5, 6 semanas, un periodo de nueva alta transmisión con abarrotamiento de los hospitales nuevamente, etcétera, etcétera, una mayor afluencia de casos de lo que estamos viendo en este momento. Y la gran pregunta, ¿qué hace de frente a todo esto? Fíjate, aquí no hay soluciones mágicas, lo he dicho o lo hemos dicho desde el día 1. Aquí hay dos grandes estrategias que permiten contener. Digamos, contener es tratar de que la situación no se vaya de sus casillas, no se vaya de sus números en el mundo. La primera, las medidas de protección personal que hemos visto. Esto que estamos hablando, tu tapaboca de Televen corporativo, el mío, lavarnos las manos como Raquel nos hizo lavarnos las manos con alcohol antes de empezar la entrevista, el proceso que hice para entrar aquí, el chequeo en la puerta, las preguntas de rigor, la medida de la temperatura, ese que es nuestro escudo, nuestro chaleco antibala cercano que tenemos los días, las medidas de distanciamiento, evitar a zonas concurridas, evitar contacto con personas que están sintomáticas. Esto que ya aprendimos tiene que seguir siendo la base del cuidado. Estés vacunado o no estés vacunado. Es importante tener eso clarísimo, porque bajar la guardia en este momento sería muy grave. Esa es la primera estrategia. Y la segunda estrategia es vacunación.
Esas son las dos grandes cosas que tenemos. Más allá de eso, no tenemos muchas más cosas para protegernos de la infección. Y en el mientras tanto, te vuelvo a hacer la pregunta en este momento, ¿cómo hacen las amas de casa para ir al mercado? Bueno, se ponen su tapaboca, se lavan las manos, evita... Tocar. ¿Ah? Bueno, sigue. No, se mantiene en la cola a una distancia prudencial entre una persona y otra. Es impensable, digamos, que la humanidad regrese, a menos que la situación se vaya de control, a una situación como la de abril-mayo del año pasado, donde toda la humanidad está metida en su casa. Eso, digamos, es claramente disruptivo en la vida de la sociedad. Eso no... Puede ser que lo hagas en algunos sitios, en algunos puntos, pero esa situación de que no hay donde comprar comida, no hay gasolina, eso va a ser difícil volver a llegar a eso. Pero dado que tenemos que tener un mínimo de vida comunitaria, entonces en esa vida comunitaria que hay riesgo, bajar el riesgo no es lo mismo que la ama de casa tenga que hacer mercado una vez cada 2 días, una vez a la semana, con su tapaboca, con su lavado de manos, protegiéndose del automercado. Guantes. Guantes no es necesario. Okay. Que te inviten a una boda donde hay 500 personas en un espacio cerrado. Estamos hablando de dos magnitudes de riesgo completamente diferentes. ¿Okay? Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, uno tiene que administrar el riesgo y tú tienes que limitar tus actividades a las actividades que aún teniendo riesgo, porque ya el automercado tiene un riesgo mínimo, pero lo tiene, en relación a actividades de alto riesgo. Cada persona tiene que tomar su propia decisión de qué es lo que hace y qué es lo que no hace. La gente que tiene que ir al trabajo y tiene que agarrar el carrito por puesto, tiene que agarrar el metro, no hay otra forma de que vaya al trabajo. Entonces, en ese interín, nuestra recomendación es seguir utilizando las medidas que hemos dicho hasta ahora. No hay soluciones mágicas. No es que yo me voy a tomar una pastilla que me va a proteger de aquí y la epidemia se acaba en 3 semanas. Eso no va a pasar. Tenemos que seguir por estas medidas que hemos insistido durante todo el tiempo. Repito, esté vacunado o no esté vacunado. Las medidas tienen que seguir. Mientras tanto, la vacunación progresivamente va controlando la capacidad de transmisión en el mundo y esperemos que de aquí a unos meses, un año, año y medio, la actividad del virus vaya bajando producto de que vacunaste al 90% de la población del mundo. Y eso es una empresa súper complicada. Qué lejos o qué cerca estamos en Venezuela del 90%. No. Vamos a un receso y te hago la pregunta. Buenísimo. Doctor Julio Castro, esa es la pregunta. Es una pregunta difícil de responder, Carlos, por varias razones. No tenemos números de la tasa de vacunación actual en Venezuela, es decir, cuántas personas se están vacunando por día. Hay algunas encuestas. ¿Esos operativos de vacunación que se Bueno, ven por televisión? los hay, o sea, se está vacunando, Okay. no podemos decir que no se está vacunando, pero cuán intensamente se está vacunando, cuántas personas se están vacunando por día, que otros países lo dicen, en Venezuela no lo sabemos, ¿ok? Y es algo que deberíamos saber. Hay algunos datos en una encuesta reciente de la Universidad Simón Bolívar, que hizo Félix Seijas con el Departamento de Políticas Públicas de la Simón Bolívar, donde reportan que aproximadamente un 11% de las personas en el país han recibido al menos una vacuna, ¿ok? Y eso es muy bajo. Un 11%. O alguna vacuna, ¿ok? No vacunación completa. Vacunación completa debería estar cerca de un 40-50% de eso, estamos hablando de un 4 o 5%. Entonces, a esa tasa de vacunación, si eso lo dividimos, suponte que sean 11%, y lo dividimos entre todo el tiempo que se ha vacunado en Venezuela, tú tienes una tasa de vacunación diaria. A esa tasa de vacunación tardaría 4 años en llegar a la vacunación, a la meta de vacunación de 70-80% que deberíamos tener mínimo. ¿Qué significa eso? Que si no se hace un esfuerzo importante por aumentar la tasa de vacunación, va a ser muy tardío, muy lento llegar ahí. Pero para aumentar la tasa de vacunación necesitas 2 cosas, 2 muy importantes, y lo voy a explicar con un símil que todo el mundo va a entender. Para yo comerme las empanadas que me como ahí en la playa de la Caracola, cuando iba a Margarita, cuando se podía ir a Margarita por el tema de la prepandemia, la señora que hace empanadas necesita 2 cosas. Necesita harina y necesita cazón para la empanada. Además si no tiene harina no puede hacer empanada. Entonces, para vacunar necesitamos vacunas. Entonces tú tienes que tener suficientes vacunas y una logística de aplicación de vacunas que esté concordante con la cantidad de vacunas que tiene. Entonces, tenemos que mejorar la procura de vacunas. Yo quisiera que se concretaran diferentes rutas de procura de vacunas, algunas que se han trabajado como COVAX, otras en los acuerdos bilaterales China-Venezuela y Rusia-Venezuela, pero
hay que trabajar en otras opciones de conseguir vacunas por otros caminos, donaciones, vacunas pagadas, etcétera, etcétera, para tener masa para hacer empanadas. Pero además tú tienes que tener la dinámica y la gente que hace empanadas, hacerla rápido, que es poner la cantidad, porque si no, la gente llega a la cola de la empanada y cuando ve que hay 50 personas en la cola, dice, ¿sabes qué? Yo me voy y vengo mañana. Esa lógica tenemos que resolverla en Venezuela rápidamente y llegar a un nivel de unos 200.000, 250.000 vacunados al día para poder llegar de aquí a 7, 8 meses a 70% de vacunación. Es un tema de una carrera. Pues. Claro. En estos días yo vi al presidente diciendo que estaban metiendo la vacuna por los caminos verdes porque no se la dejan pasar para acá. ¿Qué sabes tú de eso? Yo no vi esa declaración, Carlos, no lo sé. Pues te la estoy dando yo. Pues. No creo que, no sé a qué se refería el presidente Maduro con eso. Él dice que lo tienen bloqueado a Venezuela. Bueno, en relación a las vacunas no es verdad. O sea, las vacunas que se pagaron tardíamente de COVAX van a llegar, ¿ok? Las vacunas que se pagaron con los rusos están llegando lentamente, hay que decirlo, porque llegó un primer componente y no ha llegado segundo componente. Y las vacunas que han entregado los chinos, que entendemos que en donaciones han ido llegando poco a poco. Pero la cantidad total de lo que ha llegado en Venezuela, oficialmente, según los anuncios del propio ministerio, estaría alrededor de 3 millones de vacunas. Claro. Números más, números menos. Esas vacunas no garantizan nada, pues garantizan efectividad. Por ejemplo, yo tengo un amigo que se puso la vacuna en estos días, creo que la China, bueno, y está con COVID. Ok. Es importante que la ciudadanía tenga claro qué es lo que hace la vacuna. La vacuna, hasta el momento, no tiene la capacidad fuerte de evitar la infección. Por eso hay que seguir usando el tapabocas. ¿Qué evita la vacuna? Que esa persona que se infecta termine en una terapia intensiva o se muera por la enfermedad. Y esa protección la hace, dependiendo de la vacuna, entre un 70 y un 90%. ¿Qué quiere decir? Que hay un porcentaje de personas que se vacunaron con vacuna completa, no importa cuál. Claro. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm, Sputnik, la que sea. Hay un porcentaje de esos pacientes que a pesar de estar vacunados se pueden infectar. Y hay un porcentaje muy pequeñito de ellos, infinitesimalmente pequeño, de a pesar de estar vacunados completos, pueden tener enfermedad severa, inclusive pueden morir. Pero la relación de muerte en relación a eso, a no estar vacunados, es de 100 a 1. Los que no se vacunan tienen una probabilidad 100 veces mayor de morirse si se infectan de los que no se vacunan. Moraleja, hay que vacunarse. Moraleja, la vacunación no es protección absoluta y moraleja, en la medida que tengamos vacunación más rápida y más eficiente, más vamos a volver más rápidamente a una vida normal. Oí a un colega tuyo, el doctor Fauci, que me ocupa mucho de esto, diciendo que el tapabocas era una cosa casi indispensable y que la vacuna era un mal necesario. ¿Eso es así? Fíjate, yo no utilizaría la palabra del mal necesario para la vacuna. Es un mal en el sentido que tienes que gastar dinero, logística, etcétera, y es complicado. Y estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Fauci, que no solamente el tapaboca debe estar con nosotros ahora, tenemos que acostumbrar a nuestra mente social a que estas medidas van a estar con nosotros meses, probablemente años. ¿Los tapabocas? Sí, entonces... ¿Cómo van a hacer los políticos? Bueno, tendrán que hacer campaña con tapaboca, tendrán que buscar formas de comunicarse diferentes a las que tienen, pero bueno, se ha hecho, no es la primera campaña política que se hace en el mundo con pandemia. En los Estados Unidos hubo campaña electoral con pandemia. Ojo, y hemos escrito sobre eso, las campañas electorales por la dinámica de comunicación y contacto social es un riesgo de aumento de la población si no se toman las medidas adecuadas. Entonces, una recomendación para los amigos, los políticos tirios y troyanos, sigan usando tapabocas, lávense las manos y eviten las concentraciones en grandes cantidades. Aquí hay una pregunta que dice, ¿la primera dosis pierde su efectividad si pasa mucho tiempo? Ok, esa es una buenísima pregunta. La verdad es sí, lo que no sabemos es cuándo. ¿Okay? La vacuna no es como la cédula que se vence, ¿okay? O como la licencia. Tú sabes que la licencia uno se le vence el día X de que cumple años. Entonces, no es que si yo me la puse el 1 de enero, yo el 1 de abril, que es el día 91, ya la vacuna no funciona. No funciona así. Hay personas que los anticuerpos pueden durar 7, 8, 9 meses y hay personas que pueden durar 2 meses. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora? Porque no tenemos historia suficiente. O sea, vamos viendo lo que va pasando porque los primeros vacunados en el mundo fueron en abril del año pasado. Los primeros vacunados en el mundo en abril del año pasado. Llegamos a un poquito más de un año de los primeros vacunados. Entonces, esa información la vamos a ir viendo. Ya pareciera haber información de que a medida que va pasando el tiempo,
la viabilidad o la robustez o la cantidad de anticuerpos contra las vacunas, la protección puede ir variando, y es por lo cual algunos países que tienen vacunas empiezan a pensar, ok, ¿será que yo tengo que poner un refuerzo? Es una discusión que está en el tapete en el mundo ahorita, ¿ok? No hay una solución definitiva, no hay una conclusión definitiva, pero ese consejo de complementar la vacunación en los países que han avanzado vacunación tiene implicaciones para los que no nos hemos vacunado suficientemente bien, porque las vacunas no son infinitas, ¿ok? Utilizar refuerzos de vacuna en países que tienen vacuna, las compraron y las pagaron, son de ellos, no hay ninguna duda, probablemente implicaría que los países como nosotros, que han tenido dificultad para el acceso a la vacuna, aumente la dificultad del acceso a la vacuna. Es un tema de equidad universal, ojo, sobre el cual yo no tengo una idea o una opinión exacta de qué es creo que cada país es autoritario en definir lo que siente, pero lo que sí es claro es que si no buscamos soluciones en el término de la vacuna para la mayoría o para todos, muy probablemente no va a haber solución para nadie. De nada sirve que tenga Estados Unidos vacunado 100% y América Latina vacunado 20%. Eso no va a servir. Tienes que tener niveles de vacunación buenos en todas partes y es una meta que deberíamos pensar como sociedad, no como países, sino como sociedad completa de un mundo conectado. Ahora, ¿las vacunas son efectivas 6 meses? Te repito, ¿Un año? No lo sabemos. ¿Todavía? Todavía, bueno, porque ¿cuánto tiempo tenemos poniendo vacunas de COVID? Claro. Tenemos un año y un poquito, entonces no hay datos científicos suficientes para establecer cuánto tiempo va a durar la protección de esas vacunas. Como te digo, empieza a haber alguna evidencia de que a medida que se va alargando el tiempo, la capacidad de protección pudiera ir bajando lentamente. Vamos a un receso y regresamos con el doctor Julio Castro. Adelante, doctor. ¿Las personas que se vacunaron contra el COVID pueden contagiarse? Sí, pueden contagiarse. Entonces, ¿para qué se vacunan? Porque disminuye la capacidad de morirte y tener enfermedad severa. Repito, la protección de la vacuna está muy orientada a evitar la cantidad de personas que fallecieron y que tienen enfermedad severa, y eso hace que tu capacidad de atender a las personas más graves mejora porque hay menos pacientes en esa condición. No evita hasta ahora, o no tenemos información que evite completamente la infección. Entonces, una persona que está vacunada ¿puede infectarse? Sí, puede infectarse. ¿Al infectarse puede contagiar? Sí, puede contagiar. Lo que es importante es que no pueden contagiar por efecto de la vacuna. Hay gente que piensa que cuando me pongo la vacuna, al día siguiente, por efecto de la vacuna, yo puedo contagiar a mi familia. No es así. La vacuna no tiene virus vivo, ¿ok? Tiene fracciones o partículas de la estructura del virus. Pero la persona que se vacuna, producto de la vacunación, no puede contagiar. Pero producto de la infección, que sí puede tenerla, sí puede seguir contagiando. ¿Tiene efectos secundarios esa vacuna? Sí, claro, por supuesto que tiene efectos secundarios, pero son bastante... la mayoría son manejables. Fiebrecita, dolor de cabeza, molestia en la zona donde te inyectaron, puedes tener inclusive un malestar que dure un par de días. Se han descrito algunos efectos secundarios severos como aumento del riesgo de trombosis, en particular algunas vacunas, pero el riesgo de eso, comparado con el riesgo de la enfermedad, que también tiene esas complicaciones, es favorable a vacunarse. En el caso de AstraZeneca, por ejemplo, y algunas otras vacunas que también tienen riesgo de aumentar trombosis. ¿AstraZeneca tiene riesgo? Bueno, es uno de los que tiene, pero Johnson & Johnson también la tiene y Pfizer también la tiene. Y probablemente Sputnik también la tiene. Sputnik no la tiene. Probablemente también la tienen porque tiene que ver con el mecanismo que se produce la vacuna. Entonces, ese riesgo de trombosis, que es 2 por millón, si lo comparas con el riesgo de trombosis asociado a la enfermedad, que es 2 por 1000, es en términos de probabilidades absolutas 10 o 20 veces menor que tener trombosis por la enfermedad. Moraleja, es preferible vacunarse que tener las complicaciones de la propia enfermedad. Aquí dice una persona que haya sufrido enfermedad y por lo tanto desarrollado su propio anticuerpo, ¿ya está inmunizada? No está inmunizada definitivamente. Hoy en día, ¿qué sabemos? Y quizás es una de las cosas como modernas, que la inmunidad producto de la enfermedad es menos potente que la inmunidad producida por vacuna. Por eso
es que seguimos recomendando la vacuna, Ok. porque la mejor inmunidad se logra probablemente en la combinación de tener enfermedad con tener inmunidad por vacuna. Entonces, a diferencia de las otras enfermedades que Claro. nosotros conocemos, sarampión. Una vez que te da sarampión, no te vuelve a dar sarampión más Claro. nunca en tu vida. Y una vez que te vacunan de sarampión con un esquema completo, tú estás protegido probablemente de por vida. Eventualmente necesitas algún refuerzo, como ha dicho la ciencia recientemente, pero con esta vacuna estamos aprendiendo. Y lo que sabemos nos dice que tenemos que vacunarnos aún a pesar de haber tenido la enfermedad que sí produce inmunidad, pero no es duradera. Sí, sí, es lo que dice aquí. Las vacunas no protegen ante las nuevas variantes. No lo sabemos, la verdad no lo sabemos, pero la información preliminar que tenemos, que ha salido de los centros de investigación mundiales, es que la gran mayoría de las vacunas, estamos hablando de AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer, Sinopharm y probablemente Sputnik también, tienen una buena protección contra la variante Delta. Pero si la variante Delta es más transmisible, a pesar de que la vacunación tenga protección, si esos pueblos no están completamente vacunados o extensamente vacunados, el riesgo de transmisión alto está allí. ¿Por qué es más mortal la Delta? No es más mortal, es más transmisible. No es más mortal. ¿No? No es que la gente que se infecta con Delta tiene una enfermedad peor de los que no se infectan con Delta. Pero si con la variante originaria se Pero una infección con Delta no es bien. ¿Cuáles son esos síntomas? son exactamente Iguales. iguales a los de la variante originaria. ¿Okay? No hay un cuadro clínico específico de la variante Delta. No existe. ¿Okay? Son fiebre, malestar, parece un cuadro gripal, te da infección respiratoria, etcétera, etcétera. Pero es muy casi exactamente igual. Entonces no podemos diferenciarla por los síntomas. Claro. Lo que sí es que es más transmisible. Entonces, si con la variante originaria se infectan 100 personas, con la variante Delta, en la misma situación se van a infectar 250 personas. Si la tasa de mortalidad es 1%, aquí se va a morir, en el grupo de la variante originaria se va a morir 1 de cada 100. Y si la tasa de mortalidad sigue siendo 1 de cada 100 en la variante Delta, se van a morir 2.5. Entonces, en una infección sobre 100 personas, la variante Delta va a producir 2.5 veces más fallecidos, pero no porque sea más mortal, sino porque infectó a más gente. ¿Okay? Entonces, esa es la diferencia en relación a la transmisibilidad o la relación en base a la severidad de la enfermedad o a la capacidad de producir muerte. Eso que llaman, bueno, el hongo negro. El hongo negro es una mucormicosis, es una enfermedad que llamamos mucorales producido por un hongo súper común que es el hongo del pan. El hongo del pan, cuando tú dejas el pan y lo dejas mucho tiempo, en particular el pan de sándwich, tú ves que le sale una pelucita negra. Eso es un mucor. ¿Okay? El mucor es un hongo que vive en todas partes. ¿Y por qué se produce en una proporción que se está estudiando en los pacientes con COVID? Porque los pacientes con COVID son gravemente enfermos, hay muchos diabéticos, se usan esteroides y están gravemente enfermos. El COVID, el hongo negro no se transmite de persona a persona, no se transmite. ¿Es una enfermedad infecciosa? Sí, es producida por un hongo, por eso es un agente vivo, por eso es una enfermedad infecciosa. Pero no hay riesgo de que un médico que vio a un paciente con hongo negro se contagie el hongo negro, no hay riesgo. Y una persona que tiene hongo negro no va a transmitírselo a la persona que está al lado hospitalizada, a diferencia del COVID, que sí se transmite. Entonces, el hongo negro es la consecuencia de ver un número muy importante de pacientes con COVID muy enfermos que terminan Y eso que me decía del pan. El hongo del pan. Ajá, ¿cuál es ese? Pan. Se llama del pan, Sí. no voy a decir el nombre, Sí. el que compramos todo Sí. cuadradito. Ajá. Si tú lo dejas ahí, le va a salir una pelucita negra. Consecuencia de comerse el pan en el mismo día. No produce nada, no debe comerte un pan con hongo. Pero esa no es la forma de transmisión de la enfermedad. Es muy probable que un 20% en los seres humanos, tú o yo, cualquiera, si nosotros buscamos en nuestra fosa nasal, tengamos mucor Claro. o tengamos en el pulmón y no nos está haciendo nada. Nuestra inmunidad logra controlarlo. En esos pacientes cuya inmunidad está muy deteriorada, ese hongo que está ahí sin hacer nada puede producir enfermedad. No, pero aclárame eso del pan, porque yo como mucho pan en ese sentido. No te comas el pan con hongo, pues. Un momentico. Ah, Ok, ok. tú compras el pan en el abasto, Ajá. lo llevas a tu casa, te comes dos pedazos de pan Ajá. y lo dejas ahí 2 días. ¿Eso se puede echar a perder? ¿Qué? Pues claro, como toda la comida que se echa a puede perder, se puede generar el hongo negro? pero no te lo va a transmitir a ti, te repito. El hongo del pan, lo puse como un ejemplo para que la gente entienda cuán ubicuo es. Es probable que si yo tomo una muestra de la rejilla del aire acondicionado, encontremos mucor, y eso no quiere decir que nos va a dar mucor en lo que estamos aquí. Es un hongo, al igual que muchos otros hongos que están en la ecología,
pero solamente produce enfermedad en los pacientes cuando se suman una serie de condiciones, la mayoría de inmunosupresión o de uso de medicamentos que produce la enfermedad por el hongo negro. Entonces, la enfermedad por hongo negro no es una enfermedad transmisible, es una enfermedad infecciosa no transmisible que tiene que tratarse, que es muy severa, que tiene una mortalidad altísima y hay que ponerle cuidado los médicos que atendemos COVID. Pero no es para mí una preocupación de salud pública, porque, como te digo, no es una enfermedad, a diferencia de ébola o de COVID, que se transmite de una persona a otra. Tenemos que atenderla, tenemos que tratarla, pero no es para generarnos más angustia. Pero caminando por la calle, haciendo ejercicio, haciendo gimnasia, tú puedes conseguir el hongo negro en la calle. Está en la calle, no es que lo puedes conseguir, sabemos que está allí, pero no nos produce enfermedad. Así como ese, hay muchos otros gérmenes o patógenos o agentes vivos que están en el ambiente y simplemente no nos producen enfermedad. Tiene que juntarse la condición de que tu inmunidad esté muy alterada para que ese hongo te produzca enfermedad. Pues si no te produce enfermedad, ¿para qué te preocupas por el hongo negro? Por eso mismo. Entonces, mi consejo es que bajémosle 2 al tema del hongo negro, porque ha habido en Venezuela siempre y ha habido en todos los países, no es exclusivo de Venezuela, no es exclusivo de la India. La enfermedad por mucorales la hemos visto de toda la vida y la conocemos. ¿Qué pasa cuando tienes 300.000 pacientes en Venezuela que han tenido COVID? Alguno de ellos probabilísticamente por su condición de severidad está entubado, tiene 2 semanas en terapia intensiva, le pusieron esteroides, está utilizando antibióticos, tiene otras condiciones asociadas, tiene riesgo de que aparezca una enfermedad por mucor. Entonces, un poco es entendible para nosotros que eso pase. Aquí dice que los síntomas del hongo negro, congestión nasal, fiebre, inflamación facial, dolor de cabeza y lesiones negras en zonas de boca y nariz. Exactamente, las lesiones que vemos en la piel o en el paladar o en la boca son como unas úlceras negras que van aumentando rápidamente de tamaño y cuando tú tomas muestra de esas lesiones y ves al microscopio o lo mandas a cultivo, vas a encontrar el hongo allí. Aquí se trata el hongo negro, en los hospitales. La mortalidad es muy alta y se trata con medicamentos muy sofisticados. No es una enfermedad fácil de tratar. Requiere cirugía extensiva y requiere uso de medicamentos como la anfotericina B y otros medicamentos modernos que son difíciles de conseguir en los hospitales, pero requieren una aproximación multidisciplinaria y es una enfermedad muy difícil de tratar. Hay que tenerlo claramente y hay que ser muy agresivo en el tratamiento de la enfermedad. Unos consejos al final, 5 por lo menos a tu gente. Tenemos que seguirnos preocupando y utilizando nuestras medidas de protección, el tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento. Tenemos que tratar de vacunarnos lo más rápido que podamos y tenemos que acomodar nuestro cerebro, nuestra perspectiva, como me preguntaron los muchachos, las clases, compro los útiles o no los compro los uniformes o no los compro, invierto en esto, no invierto en esto, me cambio de trabajo, no me cambio de trabajo, viajo o no viajo. En toda esa fórmula tenemos que meter que la pandemia está con nosotros mínimo un año más con toda seguridad. Estoy hablando del mundo, no estoy hablando de Venezuela. Y dependerá de cuán más larga o cuán más corta sea, dependiendo de las cosas que vayamos haciendo en el camino. Bueno, aquí dicen que tenemos hongo negro. Bueno, ya hay, ¿no? En Venezuela. Ha habido y habrá. No es una situación particularmente específica en este momento. Hemos visto mucho hongo negro, inclusive hemos visto casos de hongo negro asociado a COVID previo a este anuncio, pero no creo que sea una situación más allá de que los médicos tenemos que estar pendientes del diagnóstico y el tratamiento de esos pacientes. Bueno, no hay hongo negro, no hay hongo blanco, hongo rojo, hongo azul, no hay nada de eso. Bueno, esa es otra historia. Esas otras situaciones políticas que pueden entenderse como enfermedad infecciosa están allí y esperemos que se resuelvan. Gracias, doctor Castro. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.